Guillé. El Banco Central lo comienza a admitir, la inflación también es un problema en Chile, no es solo un fenómeno mundial. Mal que mal somos economía abierta y se siente el impacto, los combustibles, los alimentos, entre otras cosas, y eso es importante porque afecta directamente el consumo de los chilenos. Y el gobierno, bueno, se ha preocupado y a través del Ministerio de Planificación están evaluando especialmente el impacto que esto está teniendo en los sectores más vulnerables o más pobres de nuestro país. Y han sacado un IPC de la pobreza, o IPC de los pobres, como algunos le llaman. De esto vamos a conversar con el ministro de Planificación, Felipe Kast. Ministro, bienvenido a este Mano a Mano. Muchas gracias después de una jornada con anuncios y sobre todo mediciones. Pero antes de entrar a esto, quisiera preguntarle básicamente, en el equipo económico del gobierno, en las conversaciones que ustedes tienen, ¿cuál es el horizonte que están viendo a nivel internacional? Porque ya el año pasado los alimentos subieron mucho y este año siguen subiendo. Efectivamente, tenemos un fenómeno de que hay una presión hacia el alza en los alimentos. El gobierno en esta materia evidentemente está preocupado, pero particularmente por los sectores más vulnerables, por aquellos donde el alza en los alimentos se traduce en una peor calidad de vida. Y eso significa que lo que ustedes ven, por lo que dice además el Banco Central, es que esto va a seguir aumentando en el año. Es posible que tengamos alza y presiones en los alimentos, dado el nivel de crecimiento que estamos viendo en el mundo. Ahora, el gobierno ha tomado algunas medidas. De hecho, como ustedes han visto, el Banco Central también ha tomado algunas medidas con la tasa de interés. El gobierno también con la reducción del gasto fiscal que anunció, de hecho, el ministro de Hacienda hace un par de semanas. 750, 800 millones de dólares. Efectivamente. Y nosotros, desde el punto de vista más social, estamos implementando a partir del día de hoy este indicador que nos permite seguir de cerca todos los meses y no una vez cada 3 años, cómo le está apretando el bolsillo estas alzas en los precios a las personas más vulnerables. Y de hecho, hay una mezcla de noticias. Hoy día tuvimos una mala noticia de que efectivamente el alza de precios de los alimentos y este IPC de la pobreza aumentó más que el IPC normal. O sea, los grupos vulnerables están pagando en proporción a su ingreso más que los demás grupos de la sociedad chilena. Eso es efectivo, por lo tanto es un signo de, obviamente, preocupación. Lo positivo, en paralelo a esto, hay 3 noticias positivas y que son parte de las medidas que estamos, algunas no medidas, sino que otras son hechos positivos. Primero, el empleo ha crecido con más fuerza que nunca y eso obviamente ayuda a compensar esta alza en los alimentos. Lo segundo, las remuneraciones aumentaron muy fuerte también. Estamos observando que un 6% de aumento en los índices de remuneraciones. Eso es trabajo asalariado, naturalmente. Efectivamente. Y por otro lado, estamos observando también que este mes, y creo que es muy oportuno haberlo hecho así de rápido, se empezó a implementar la primera etapa del ingreso ético familiar, que significa un aumento para 500.000 de chilenos de sus ingresos de aproximadamente un 50%. O sea, tenemos un aumento de la tasa de los alimentos, de la pobreza, pero al mismo tiempo se empezó... ¿Eso en plata es...? Desde 80.000 pesos en promedio, una familia en pobreza extrema va a pasar a ganar 120. Por eso es un aumento de un 50% de sus ingresos disponibles cada mes. Tiene condicionantes, se le pide a las familias que pongan empeño también y que pongan... Además entiendo que hay además otros beneficios independientemente de esto, o sea, el ingreso global es superior. No, estamos hablando de una familia hoy día en situación de pobreza extrema, antes de abril, que ganaba en promedio 80.000 pesos, una familia de 4. A partir de abril, gracias a la primera etapa del ingreso ético familiar, eso sube de 80.000 pesos a 120. Condicional en que cumplan con los deberes que les corresponden como padres, que es salud para sus niños, educación para sus niños, y hay un suple incluso más allá de estos 120.000 pesos si es que logran encontrar ¿Con franqueza le quitarían esto si es que los hijos no van al colegio? Hay un porcentaje que sí, o sea, en el fondo, si es que de los 40.000 pesos adicionales, aproximadamente 10.000 pesos dependen de si logró que su hijo asistiera al colegio más del 85%. Si no, se queda en vez de con 40, con 30.000 pesos. Bueno, hay que estimularlo de alguna manera. Ahora, hablemos de estos indicadores que se van a usar para que la gente más o menos se dé cuenta de qué estamos hablando. Así es. Acá se mide el IPC con un sistema de canasta básica de productos que consume una familia promedio en Chile en un mes, ¿no es cierto? Y acá se habla del IPC de la pobreza. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos mediciones? ¿Qué se está midiendo en uno y en otro caso? En el IPC de la pobreza lo que hacemos es evaluar el componente alimenticio de la canasta que consumen hoy día, o sea, que consumen las personas en situación de pobreza. Exclusivamente alimentos. Solamente alimentos, porque es la que define la pobreza extrema. Acuérdate que la forma en que se calcula la línea de la pobreza extrema es con esta canasta alimenticia. Por lo tanto, ¿qué significa hoy día vivir en pobreza extrema? Significa ni siquiera tener los recursos para poder financiar esa canasta de alimentos. Y todos sabemos que no solamente gastamos en alimentos. Por lo tanto, es así de dramático. O sea, en el fondo es una mamá
que no tiene ni siquiera los ingresos para poder asegurarle la comida a su hijo, aún cuando dedicara todo su ingreso solamente a la comida. Y eso hoy día tenemos una situación extrema de 700.000 chilenos que están en esa condición. Ahora, en el caso de extrema pobreza. Ahora, en general, ustedes tienen certeza, pero más que nada como una conclusión obvia, una familia muy pobre no tiene más alternativa que gastar lo que le cae en alimentarse, o hay un estudio específico que demuestran cuál es el comportamiento como consumo de estos grupos más pobres. No, evidentemente ellos no solamente gastan en alimentos, lo que esto te explica es que en el fondo, dado que gastan mucho menos en alimentos que lo que sugiere la canasta básica, porque la canasta básica, ¿cómo se construyó? Se hizo de la siguiente manera. Primero tú fuiste a encuestar a la familia en situación de pobreza y luego estimaste los requerimientos calóricos que tiene que tener una familia. Y respetando sus gustos, tú estimaste cuánto valía cada caloría. Y después fuimos a un nutricionista y el nutricionista nos dice, usted necesita tantas calorías al día y eso se multiplica por el precio y se obtiene esta canasta, el valor de esta canasta. Y eso es lo que hemos visto que ha subido de precio por sobre en este mes que el indicador de precios general. O sea, está golpeando la inflación más al tipo de consumo de los grupos más pobres. Efectivamente. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Pues estaba escuchando economistas que prácticamente decían que casi duplica. ¿Es tan así de fuerte el impacto que están teniendo los alimentos en el componente canasta básica? Efectivamente, tenemos un IPC que aumentó 0,8, claro. Es un poquito menos que duplicar porque esto aumentó en 1,38. O sea, estamos hablando de que en el fondo es un poco menos que duplica, pero efectivamente es sustantivamente mayor. Y dentro de los componentes que lo explican es por el valor de las verduras y legumbres. Correcto. Esos son los componentes que se dispararon. De hecho, las lechugas, por ejemplo, subieron un 18% de precio. Las papas. Efectivamente, tenemos las papas y tenemos también los tomates que subieron un 10%. Tenemos lechugas 18% y los tomates un 10%. Correcto. Ahora, el pan es un componente que también está incluido acá. Muy importante. Principal alimento probablemente en los sectores más pobres de nuestro país. Efectivamente. Ahora, usted me decía que las perspectivas de este año es que los alimentos, según lo que calcula el gobierno, van a seguir aumentando en los precios internacionales. Y en los mercados locales sería el mismo efecto y tendencia, porque nosotros tenemos efectos de estacionalidades también. Estamos entrando en una época del año un poquito más difícil. Efectivamente, pero los precios de los alimentos se mueven bastante parecido con los precios de los alimentos internacionales, producto de que, ahora depende un poco del tipo de cambio. El tipo de cambio también ahí está bastante estable hoy día, por lo tanto no se espera que por ahí vaya a cambiar la situación. Pero aquí la ecuación es un poco más compleja. ¿Y por qué es un poco más compleja? Porque también tenemos que mirar el empleo. A ver, hagamos una pequeña pausa y veamos el contexto. Hemos hablado fundamentalmente de cuántos son los pobres, cómo se mide la pobreza. Ahora hagamos el cuadro comparativo. Perfecto. Una pequeña pausa y regresamos con el ministro Felipe Kast, ministro de Planificación.